Buenas tardes, estimados hermanos y estimados amigos. Estoy otra vez aquí en nuestro templo para hacer otra grabación esta semana. Me propuse hacer 4 grabaciones esta semana, semana de Pascua. Hacer una grabación sobre la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, que ya la hicimos, ya nuestra iglesia escuchó esa grabación. Ahora voy a hacer otra grabación, esta va a ser sobre la crucifixión del Señor Jesucristo. Para el viernes hacemos otra grabación y va a ser sobre las 7 palabras. Y luego para el domingo vamos a tener la grabación sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Yo determiné, amados hermanos, esta semana no hablar pues prácticamente nada del coronavirus. Esta semana, siendo semana de Pascua, semana de pasión, en la última semana que el Señor Jesucristo vivió antes de ser crucificado, determiné que demos atención precisamente a los eventos que giran alrededor de la vida del Señor Jesucristo esta semana. Sí me gustaría recordar a la iglesia del Señor Jesucristo que en una de las primeras grabaciones les sugerí que ayunáramos. Y les mencioné un programa muy sencillo de ayuno, cuando menos mi esposa y yo, y creo que una de mis hijas está dando atención a esta sugerencia que hice, de ayunar por 40 horas. Y es muy cómodo si comienza uno por la noche, digan a las 6 de la tarde, cena bien, luego no vuelve a comer hasta 2 días más tarde. Yo estoy haciéndolo los domingos en la noche, comienzo mi ayuno. Luego el lunes no comemos nada, sí tomamos algo de líquido, pero no comemos nada sólido. Y nuestra siguiente comida es hasta el martes, cuando completamos las 40 horas de ayuno. Me gustaría que el pueblo de Dios diera atención a estas sugerencias. Y yo le voy a decir una cosa, si usted tuviera un infectado de coronavirus, o usted se infectara con esa epidemia, le aseguro que sí se pondría en ayuno y sí querría que el pueblo de Dios ayunara por usted, por esa necesidad. Así que vamos dando atención, hermanos, vamos a ser precavidos. Este mensaje, este anuncio va exclusivamente para la iglesia de Cristo que yo pastoreo, y hay otras iglesias de Cristo que sin duda alguna están siguiendo nuestras presentaciones, y los invitamos a hacer lo mismo. Y no nada más a la iglesia de Cristo, invitamos a todo pueblo de Dios que se ponga en ayuno y oración por eso que estamos pasando. Ok, me refiero a Filipenses capítulo 2, hermanos, donde el apóstol Pablo dice: hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre. Y hallado en la condición como hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice el apóstol Pablo, y muerte de cruz. Quiero que subrayen esa última frase de ese versículo. Y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Al tratar de entregar un breve mensaje, y va a ser breve porque es un mensaje que puede ser de cuando menos hora y media,
pero vamos a reducirlo, de ser posible, a 25 o 30 minutos. Y precisamente vamos a hablar de la crucifixión del Señor Jesucristo. Hace como 50 años, en un devocional en uno de los colegios donde yo estudié, el administrador académico, en una presentación a ese grupo de alumnos y maestros, nos leyó un artículo que se titula "El día que sentenciaron a Dios a morir crucificado". A mí me dan ganas de pedirle copia de ese artículo a ese honorable hombre, pero me dio pena. Bueno, afortunadamente, a los poquitos días encontré ese artículo en una revista en inglés e hice una traducción. No voy a compartir todo el artículo con ustedes porque es muy largo, es de 3 hojas. Voy a hacer un paráfrasis de lo que dicta este artículo. Dice: un día cuando el dolor de la humanidad había llegado a ser insoportable y el llanto del hombre podía oírse en el cielo mismo, se reunió en la presencia de Dios una hueste de las almas redimidas para interceder por sus congéneres que aún sufrían acá en la tierra. El grupo que se reunió propuso a un judío para representar a la tribu de la raza humana que había sufrido más mordazmente el fruto maligno de la persecución y la tribulación. Otros propusieron a un negro americano para representar la raza que tanto había sufrido. Le dijeron que dijera: mira, Dios, lo que has permitido que nos ocurra. Hemos sido hechos esclavos a la fuerza. Hemos sido forzados a servir al hombre blanco a punto de preferir la muerte a la vida. Hemos llegado a ser conocidos como la persona de la propina. Otro grupo propuso a un convicto criminal. Háblale a Dios, le dijeron, y dile que no hay escapatoria del crimen y del pecado. Asegúrale que hablas por todos los pecadores del mundo. Pregúntale a Dios qué le falló en nuestra naturaleza al criarnos. Si no te entiende, pídele que envíe a su sobrino o a su primo segundo, a un comité o a un comité celestial, a uno de nuestros convites, a uno de nuestros barrios bajos en nuestras ciudades, para que vea la manera como estamos viviendo. Insiste en que Dios baje de su alto y divino trono y que tome la forma de uno de nosotros, cuando menos por un fin de semana. Veremos qué tan grande y qué tan santo puede conservarse después de haber pasado una semana en la ciudad con el Hijo del Hombre. Luego, al programar su entrevista con Dios, descubrieron que nadie podía adecuadamente representarlos a todos. Así que acordaron enviar un comité para representar a todo el grupo. A la lista de los ya seleccionados añadieron a una prostituta de las más degradadas. Le dijeron: pregúntale a Dios si hay una segunda oportunidad. Pregúntale a Dios, le dijeron, por las huestes de litigantes, si sabe lo que está ocurriendo en el mundo. Pregúntale por las lágrimas, las drogas, el hambre, el odio, el dolor, la pornografía. Pregúntale de Vietnam y del vómito en el mundo. Luego, un hombre que los había estado escuchando desde la galería les dijo: Dios está muerto, idiotas. Yo les aseguro que Dios está bien muerto. Pregúntenle dónde y de qué murió. Pregúntenle si murió en la cama de vejez o si murió de indigestión en el cielo. Al retirarse el comité, el hombre de la galería bajó y les entregó una nota para que se la dieran a Dios. La nota leía: Dios
estás embrutecido o estás bajo la influencia de la droga. Cuando ya estaban para llegar al trono, un niño se acercó a ellos y les dijo: aunque yo soy muy pequeño y no puedo altercar con Dios, quiero que uno de ustedes me represente. Pregúntele a Dios si sabe lo que se siente ser despreciado, desechado por la sociedad. Si sabe lo que se siente ser una criatura ilegítima. Pregúntele si tiene una idea de lo que se siente el no conocer a su padre ni a su madre. Asegúrele que hablan por todos aquellos niños que tenemos que sufrir y soportar la infamia de los adultos mayores que piensan que somos un accidente en la vida, de quien pueden deshacerse fácilmente para salvar la reputación del nombre de la familia. Pregúntele si sabe lo que se siente ser hijo de una prostituta. Pregúntele si alguna vez ha sido niño. Cuando estuvieron delante de Dios, principió el litigio. Dios los escuchó atentamente y al fin les preguntó: ¿qué quieren que haga? Luego se vieron el uno al otro con asombro y después de una larga deliberación, acordaron que Dios debería hacerse hombre, cuando menos por un tiempo. Luego el niño gritó: sí, pero que comience por ser un niño primero, para que experimente la dependencia en otros, que se dé topes con la humanidad de los adultos. Efectivamente, dijo otro, pero que sea un niño judío. No, gritaron otros, mejor que sea un euroamericano. No, que sea un indio salvaje de la conquista del oeste, o que sea un mexicano en Texas, un puertorriqueño en Nueva York, o un cubano en Florida. Y todos, al fin de cuentas, acordaron que fuera un judío, pero que comenzara por ser niño, un niño judío de la Belén dominada por Roma. Luego se escuchó un espantoso clamor a través de la sala de una gran multitud, a quien difícilmente se les hubiera podido pedir atención, que dijo: pregúntele a Dios en cuanto al sufrimiento que ha permitido en el mundo. Otra vez el hombre que estaba en la galería les gritó: Dios está muerto, necios. Les he dicho que Dios está muerto. Si acaso está vivo, está allá en el cielo, comiendo pasteles con Max y los ángeles. Finalmente, cuando hubo un momento de calma, decidieron añadir a un orador que había vivido una vida noble por 33 años para que él lo representara. Luego, otro del comité dijo: bien, pero que sea un verdadero hombre, Dios, que no se vista de su manto celestial cuando se canse, se enferme o se lastime, que experimente el peso de la tentación, que se dé topes contra la humanidad, que sea pobre, que viva entre gente sombría y entre egoístas y lucrativos colectores de tributos públicos y los patriotas superiores que tratan de definir y de entender al hombre. Luego que el comité terminó su deliberación, se oyó una voz que dijo: antes de retirarnos, voy a sugerir que muera Dios. Sí, dijeron todos, que muera Dios. Otro dijo: pero que muera crucificado, que sea crucificado. Luego se despidieron. Y una vez que se hubieron despedido, Dios envió una nota a sus seres queridos aquí en la tierra y les dijo: voy en camino. Y el profeta del Antiguo Testamento lo dijo claramente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamaré su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Luego en las colinas de Belén se oyó que una multitud de ángeles les dijeron a esos pastores que guardaban la vigilia sobre sus ganados:
He aquí os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y luego dice, repentinamente fue con esa multitud angelical que cantaba, gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y el apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El día que sentenciaron a Dios a morir crucificado. Hay 4 cosas que yo hago girar alrededor de este mensaje. Les voy a mencionar nada más la primera. Una de 4. Primero, ¿qué pasó en el Calvario? ¿Qué ocurrió allí en ese lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, el Calvario? ¿Qué ocurrió de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde? Horas en que colgó el Señor Jesucristo de la cruz. Bueno, entre otras cosas, Cristo fue crucificado. El Hijo de Dios fue crucificado. Número 2, el pecado fue nulificado. Número 3, Dios fue saciado, se satisfizo la demanda de Dios. Y número 4, el hombre fue justificado. Así que comparto con ustedes esta primera afirmación. Cristo fue crucificado. Lo dice claramente el apóstol Pablo. Y muerte de cruz. Estuvo dispuesto hasta morir, pero luego añade enfáticamente, y muerte de cruz. No nada más una muerte ordinaria, muerte de cruz. Porque era la pena capital más dolorosa que podían aplicarle a un criminal en los días del Imperio Romano. Y los romanos no habían inventado esa forma de castigar a un criminal. Había venido de otro país, había venido de Persia, y los romanos adoptaron la crucifixión como pena capital para algunos de los criminales más viles. Era, como lo dice el escritor Cícero, la muerte más dolorosa jamás concebible. Otro escritor, Tácito, historiador romano, dice la forma más satisfactoria de ejecutar alguna venganza sobre alguien. Gracias a Dios, amados hermanos, que el Señor Jesucristo no colgó de la cruz más que 6 horas. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque por regla general el crucificado duraba hasta 6 días. En agonía. Moría, como decían algunos de ellos, docenas de veces cada día que estaba colgado en la cruz. Sumamente doloroso. El Señor Jesucristo y otros 2 que fueron crucificados con Cristo duraron nada más 6 horas en la cruz. Afortunados ellos. Y afortunados porque fueron crucificados en la víspera del día de la Pascua, el sábado santo. Vinieron los soldados y tuvieron que acelerar la muerte de 2 de los que fueron crucificados con Cristo, porque todavía estaban vivos, y les quebraron las piernas. Al Señor Jesucristo no le quebraron sus piernas porque ya estaba muerto. 6 horas colgaron de sus cruces, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El acto de la crucifixión era tan doloroso que es imposible imaginar lo que sentían esos hombres allí en la cruz. La palabra de Dios dice que al Señor Jesucristo lo clavaron de sus manos. Y yo quisiera que ustedes, son tan amables, sintieran la depresión
en medio de los 4 dedos de su mano. Hay un hueco allí en su mano. Algunas veces los clavaban de la mano, pero tenían que amarrarlos de la canilla, porque en el forcejeo algunas veces se rasgaban el pellejo, la poquita carne que hay allí, y se soltaban, así que tenían que amarrarlos. Bueno, el Señor Jesucristo dice que le clavaron sus manos, y sufrió la agonía de la crucifixión. Hoy día, amados hermanos, la pena capital ha sido diseñada para no hacer sufrir al criminal. Cualquiera que sea la aplicación que le den, ya sea que le pongan una inyección y que nada más se duerma, se va durmiendo y ya se fue, o que lo inyecten con gases y que empiece a respirar ese gas y de repente pierde el conocimiento y ya se fue, o que lo sienten en la silla eléctrica y en cuestión de segundos lo queman totalmente. La pena capital hoy día está diseñada para no hacer sufrir a la persona. La crucifixión había sido diseñada precisamente para hacer sufrir al que era crucificado. Les voy a leer lo que dice un doctor respecto de la crucifixión en el primer siglo. Dice: la cruz de madera era tirada sobre el suelo. Luego el hombre agotado, convicto, era colocado encima de la cruz sobre sus espaldas. El legionario luego encontraba la depresión frontal de su muñeca. Noten eso, la depresión de la muñeca, porque allí los clavaban también y eran más seguros de que permanecieran colgados, clavándolos de la muñeca. El legionario luego encontraba la depresión frontal de la muñeca, luego introducía un clavo cuadrado de metal por la muñeca hasta incrustarlo en la madera. Rápidamente se movía al otro lado y repetía la acción, teniendo cuidado de no restirar excesivamente los brazos para permitirles flexibilidad de movimiento. Luego la cruz era levantada y colocada en su lugar. El pie izquierdo del crucificado era luego colocado sobre el derecho. Luego, con ambos pies extendidos, con los dedos hacia abajo, un clavo que abarcaba los 2 pies era introducido por el arco de ambos pies, dejando así cierta flexibilidad en la rodilla. La víctima así quedaba crucificada. Al colocar lentamente más de su peso sobre los clavos de la muñeca, insoportable dolor feroz se transportaba a través de los dedos y los brazos hasta explotar en el cerebro. Los clavos de la muñeca están presionando los nervios del centro. Al tratar de levantar, colocando todo su peso sobre el clavo de los pies para evitar el tormento, siendo luego el tormento agonizante del clavo que está desgarrando los nervios que están en medio de los huesos de sus pies. Mientras los brazos soportan el dolor, sus manos se acalambran, experimentan los dolores más extenuantes. Con esos calambres aparece la inhabilidad para poder estirarse hacia arriba, para poder respirar. El aire puede ser llevado a los pulmones, pero no puede ser exhalado. Se fatiga por levantarse cuando menos lo suficiente para poder respirar, cuando menos un poquito de oxígeno. Finalmente, el óxido de carbón se acumula en los pulmones y los torrentes sanguíneos que causan que los calambres parcialmente se aminoren.
espasmódicamente puede levantarse el peso de su cuerpo, como para poder exhalar y respirar un poquito de ese precioso oxígeno. Horas de dolor ilimitado, ciclos de retorcijones, calambres, coyunturas retorcidas, asfixia parcial intermitente, dolor asfixiante y desgarrante de los tejidos de su espalda lacerada por los movimientos para arriba y para abajo sobre la madera de la cruz. Luego otra agonía aparece, un dolor abrumador en el centro del pecho, al llenarse lentamente el pericarpio de suero y principia a comprimir el corazón. Y ya para entonces está casi todo terminado. La pérdida de fluidos y de los tejidos alcanzan un nivel crítico. El corazón comprimido está luchando por bombear sangre negra, espesa y aletargada a los tejidos. Los pulmones torturados están haciendo esfuerzos frenéticos para poder respirar pequeños tragos de aire. El crucificado puede sentir el escalofrío de la muerte y finalmente entrega su cuerpo para morir. Y allí le crucificaron. Quiero que oigan la estrofa de un himno precioso, nada más una estrofa les vamos a poner. Francis Demasiado. Praise the Lord. Madeline, bless these people. God is good all the